Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tener un tema bastante buenísimo, el primado de Pedro. ¿Dónde Jesús llamó a Pedro Papa? Reflexiones sobre los interrogantes más comunes de los protestantes sobre el ministerio petrino. Una de las doctrinas más rechazadas por los hermanos protestantes es precisamente la doctrina del primado de Pedro. Pueden comprobarlo cuando platicando con un amigo me preguntaba de forma insistente una y otra vez, ¿pero dónde Jesús llama a Pedro Papa de Roma, jefe de los apóstoles, infalible? Si se han dado cuenta y han tomado el tiempo de dialogar con alguien, con un hermano protestante, seguramente habrán escuchado preguntas similares. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es una Trinidad? ¿Dónde dice la Biblia que se ha cambiado el día de reposo del sábado al domingo? ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice aquello? ¿Dónde? Es allí donde nos toca a los católicos dar razón de nuestra fe y tenemos que prepararnos. Precisamente para responder esta pregunta hay que entender primero cuál es la esencia del papado, porque si no se entiende esto, no se va a comprender dónde está el papado en la Biblia. Pero ¿dónde llama Jesús a Pedro Papa, jefe de los apóstoles infalible? Aquí la respuesta simple y llana, en ninguna parte. Sí, en ninguna parte, así como en ninguna parte leemos la palabra Trinidad, encarnación. Una lista de los libros que forman parte del canon y muchas otras cosas que los mismos protestantes suelen aceptar, ya que en las escrituras como testimonio de la revelación se encuentran verdades implícitas y explícitas y sobre muchas de ellas la comprensión que hasta ahora han tenido los pueblos de Dios ha ido aumentando con el paso del tiempo. Así como la comprensión aumenta, también la terminología va enriqueciéndose, logrando expresar de forma más precisa lo que la Iglesia ha creído y creerá siempre. De ahí se deriva que hoy podamos llamar Papa al sucesor del ministerio ejercido por el apóstol Pedro, o al Dios revelado en tres personas divinas, la Santísima Trinidad. El problema de mi amigo protestante es haber planteado la pregunta equivocada. La doctrina del papado no depende de su terminología, ni tampoco del estilo en que haya sido ejercido a lo largo de la historia, ¿no? Pues bien, la doctrina del papado no depende de la terminología. Hoy podríamos no llamar al sucesor de Pedro Papa, refiriéndonos a él de cualquier otra forma, y eso no cambiaría la esencia del papado. Lo que importa realmente ahora sí no es la terminología, sino lo que ésta representa y quiere explicar. La doctrina del papado no depende del estilo con que haya sido ejercido a lo largo pues de la historia. Muchos protestantes que no encuentran un papa en los primeros siglos cristianos fallan en no entender la esencia del papado. Si se busca o en su búsqueda de ellos la centran en alguien pues portando un título de papa, con espléndidas ropas, aspectos pomposos y casi dictatorial, demandando todos los cristianos sigan sus decretos sin preguntas. La imagen que la mayoría de los protestantes tienen del papado no la encontrarán. Es oportuno citar aquí el comentario del apologista católico Marc Bonocor, que nos dice: no vamos a decir que la perspectiva protestante no tiene absolutamente ninguna validez. Por el contrario, en parte es cierto que los papas han actuado con un estilo autocrático y pues dictatorial en unas ocasiones en la historia cristiana. Sin embargo, el estilo del papado no define al papado mismo, ni define su existencia a la iglesia primitiva. Pues bien, así no debemos tener problemas en aceptar que dicho estilo de papado no existía o ha ido variando y evolucionando. Eso es la parte
medular, ¿verdad? A medida que la iglesia ha enfrentado diferentes retos y situaciones históricas, pero el papado mismo, propiamente definido, existió desde el mismo momento en que Cristo, ahora sí que encomendó a Pedro a apacentar las ovejas y el cordero de su rebaño, y lo entregó, ahora sí que las llaves del reino de los cielos. Pero, ¿cuál es la esencia del papado para que podamos reconocer a lo largo de la escritura y la tradición? Mark nos da un concepto bien concreto y resumido que podemos darle lectura. El papado es el ministerio de pastor supremo con poder de jurisdicción de mantener la unidad universal y ortodoxia dentro de la iglesia cristiana. Por eso existe el papado y eso es lo que se reconoce como papa, ¿verdad? Fue ejercido ese ministerio por Pedro y luego lo hicieron los obispos de Roma desde los primeros siglos cristianos hasta el día de hoy. A dicha pregunta hay que responder sin dudar de forma ahora sí que afirmativa, ¿no? Entonces, la sucesión o la esencia y el ejercicio del papado en la escritura, sí hubo días importantes en la vida de Pedro. Uno de ellos fue seguramente el día en que Jesús le dio un nuevo nombre. Quizás hoy día, en que ahora sí que a alguien se le cambie el nombre, no tiene mucho significado, ¿verdad? Casi siempre, pues los artistas lo hacen antes de comenzar su carrera para que ahora sí encaje lo mejor posible en el mundo del espectáculo. Otros simplemente porque están enojados con el nombre que le pusieron, ¿verdad? Le pusieron sus padres. Eh, y dicen, ¿por qué demonios me tuvieron que poner Filomena? ¿Cómo se les ocurrió llamarme Pancracio? ¿Sí? Se quejan algunos, sin embargo, en la antigüedad los nombres tenían profunda importancia, mucho más cuando Dios mismo pues era quien cambiaba o asignaba el nombre. Este cambio venía acompañado de un cambio sustancial en la vida de las personas, una nueva función y una nueva identidad, ¿verdad? Así se representaban brevemente en la Biblia. Encontramos abundantes cambios de nuestros, ahora sí que trascendentales, ¿verdad? Por ejemplo, como vemos en el Génesis, Abraham, padre de las naciones, por ejemplo, Saraí, ¿sí? Por Sara, madre de reyes, princesa fecunda, como Jacob, y por Israel, que le puso el nombre Dios, ¿verdad? Porque luchó con Dios y los hombres y ahora sí que venció. Ahora sí que inclusive el nombre mismo de Jesús, Dios Salvador, por quien ahora sí que porque salvaría al pueblo de sus pecados. Y lo vemos en Mateo 1 o 21, ¿verdad? El Salvador. Y muchos ejemplos así, ¿no? Así como a ellos le llegó el día, pues, a Simón, estando con Jesús reunido con sus discípulos, les pregunta, ¿quién dice los hombres que soy yo? A lo que él contesta siempre, llevando la delantera sobre el resto de sus discípulos, ¿verdad? Se presenta y contesta, se apresura a contestar, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Bastantes acertadas fueron las palabras de Simón, porque no se había revelado ni la carne, sino el Padre que está en el cielo le había revelado en decir, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Pues no podía errar, ahora sí que su confesión era producto de la revelación divina. Había descubierto la identidad de Cristo, verdadero, el Hijo de Dios. Jesús le devuelve el gesto, imagínense, y responde dando a conocer cuál sería su nueva identidad. El oficio para el cual él le había escogido, entregado junto con un nuevo
con un nuevo nombre, ¿no? Y lo vemos esa expresión en Mateo 16, 18, ¿verdad? Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y podemos decir, por eso la iglesia tiene más de 2000 años, ¿verdad? Entonces, se acostumbraba así un suceso enorme en la vida de Simón. Cristo había dado un nombre nuevo, piedra, y se le había dicho que sobre esa piedra edificaría ¿su qué? Su iglesia. Y como un nuevo nombre viene un nuevo ministerio, así fue que Pedro ese mismo día lo recibió. Por eso continúa diciendo en Mateo 16, 19, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Se refiere a los pecados, ¿verdad? Entonces, la similitud de estas palabras con las de la profecía de Isaías, donde se coloca un nuevo mayordomo sobre el reino de Judá. Es asombroso esto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice Isaías 22, 20, 23. Nos va a dar un ejemplo de qué es el mayordomo, ¿verdad? Aquel día llamaré a mi siervo, el Yaquim, hijo de Gilquías, le revestiré de túnica, con tu fajín le sujetaré tu autoridad, pondré en su mano y será él un padre para los hombres de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su nombre, abrirá y nadie encerrará, cerrará y nadie abrirá. Le hincaré como clavija en lugar seguro y será trono de gloria para la casa de su padre. Como vemos, realmente no fue casualidad que Jesús utilizara esas palabras, sino que intencionalmente llama la atención al contexto de esa profecía, donde un nuevo mayordomo está siendo colocado sobre el reino de Judá. El Yaquim, la figura del mayordomo, era ampliamente conocida, ya que era un siervo a quien el rey entregaba las llaves. ¿Sí? El texto de Isaías nos muestra varias de las funciones que ejercía el mayordomo en el ministro del servicio del rey, con la máxima autoridad subordinada, solo pues a la del propio rey, y con el rol pues de paternidad espiritual. ¿Será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá? El Yaquim pues era realmente un precedente en dicho cargo. Ya en tiempos de Abraham contaba con un mayordomo, Eliezer de Damasco, lo que demuestra que aquella época era una figura conocida. Posteriormente José, hijo de Jacob, cuando fue vendido como esclavo y fue llevado a Egipto, llegó a ser mayordomo en casa de Putifar, ¿sí? Por eso lo vemos aquí en el Génesis 39:4, y dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía, ¿verdad? Llegando más tarde a ser mayordomo de la casa del faraón, ¿verdad? También en el Génesis pues nos da un ejemplo en Génesis 41, 41, nos dice, tú estarás enfrente de mí, de mi casa, y de tu boca dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti. Dijo el faraón a José, mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Imagínense. Entonces, así sucesivamente encontramos numerosas referencias de mayordomos en cada reinado de Judá e Israel a lo largo de los siglos. Y también lo podemos ver en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes.
en Crónicas, en Isaías, ¿sí? Importante es que en todos los casos había en cada reino muchos ministros, pero un solo mayordomo, con autoridad plena, después del rey, ¿verdad? Y con autoridad de tomar decisiones que ningún otro ministro del reino podía, ahora sí que revocar. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Esa era una recomendación, un poder que ellos tenían. Entonces, Jesús, siendo heredero del trono de David, también de acuerdo a las costumbres, designaba a un mayordomo real sobre su reino. Es en este trascendental acontecimiento donde Jesús llama a Pedro Papa, ¿sí? Porque es allí, en la entrega de las llaves, a Pedro como mayordomo del reino, ahora sí que de los cielos, donde se encierra la esencia del misterio petrino. Los protestantes no pueden entender esto, están cerrados todavía. Visto así, toma sentido porque Pedro figura como piedra sobre la que ahora sí que se edifica la iglesia. Cristo utiliza una metáfora en la cual se compran o se compara a la iglesia pues con un edificio espiritual en donde los cristianos figuramos como partes de la construcción. Como todo edificio, no todos los bloques pues van en el mismo lugar ni tienen la misma función. Así también la iglesia, los cristianos, desempeñamos distintas funciones y ministerios. Pedro, ejerciendo un ministerio especial como mayordomo del reino y cabeza, escuchemos, cabeza del colegio apostólico, figuraba como piedra sobre la que se edifica la iglesia. Lo mismo que los apóstoles, junto con Pedro mismo, figuraban en otras metáforas como fundamento de la iglesia. ¿Sí? Por no entender esto, los amigos protestantes replican: estás en tu derecho de creer que la iglesia está edificada sobre un hombre, Pedro, y no sobre Cristo. Y ahí es donde están confundidos, ¿verdad? El error reside en no comprender en qué sentido Pedro es la piedra. De Mateo 16:18. Pedro es la piedra sobre la que se edifica en cuanto a la autoridad visible instituida por Jesucristo para gobernar la iglesia. Mientras, ahora sí, la confesión de fe es el fundamento doctrinal de la misma. No se puede ir a otro lado. Cuando los protestantes no diferencian entre ambas cosas, terminan por desfigurar y forma de caricatura la posición católica, pensando que tenemos pues nuestra fe sobre hombres, y no es así. Así como nos dice en Efesios 2:20, están cimentadas los edificios cuya base son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo. ¿Sí? Entonces, como decíamos, no ponemos los católicos la fe en un hombre como los apóstoles, sino en Jesucristo. Y ahí es donde tienen este problema los hermanos separados, ¿verdad? Ojalá y esta pequeña introducción les haya servido para clarificar un poco lo que es el primado de Pedro. En la segunda parte veremos el ejercicio del papado en la historia. Ojalá y lo puedan ver cuando empecemos a subir este documental, ¿verdad? Entonces, saludos y hasta la próxima.